Maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal? Un gusto estar. Ya está la doctora Berta Orozco con nosotros. This meeting is being recorded. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Zona 081, Zaguayo. Maestra Fátima, ¿ya estás aquí? Sí, doctora, ¿aquí damos inicio? Sí, vamos a dar inicio. Bueno, pues la Dirección Estatal de Formación Continua en el Estado de Michoacán, agradecemos la y el interés que tienen en esta conferencia, que a todos nos todos en Michoacán y yo creo que en México estamos pues muy estudiosos, muy interesados en saber de este nuevo marco curricular. Luego tenemos mucha información en lo que vamos a hacer. En Michoacán tenemos 30 escuelas de casi 12,000 escuelas, pero bueno, tenemos un año para prepararnos, para discutir, para repensar el modelo e ir rediseñando nuestros proyectos de escuela que nos permitan ir creando la nueva escuela mexicana, que no es un modelo acabado, sino es un modelo en construcción. Y bueno, le voy a dar la palabra a la maestra Fátima Zacarías para que nos haga favor de presentarnos a nuestra ponente estelar y querida amiga Berta Orozco. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Nuevamente dialogar con las maestras y los maestros michoacanos a quien yo tengo un reconocimiento muy profundo. Gracias. Muy buenas a ustedes, sean bienvenidos a esta conferencia. El nombre es ¿cuál es el enfoque pedagógico en el nuevo marco curricular? Nuestra ponente, la doctora Marta Beatriz Cruz Rivera. A continuación voy a describir un poco de su currículum de manera muy breve. Es la doctora Berta Orozco. Perdón. La maestra Berta Orozco. Es la que nos prestó sus fuentes, una disculpa, sí. No hay cuidado. Muy bien. Ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Pedagogía en la UNAM, una maestría en la Enseñanza Superior en la UNAM, una especialidad en Investigación Educativa y Formación de Profesores en la UNAM, licenciatura en Historia por la UNAM. Desarrolla 3 líneas de investigación: la teoría y filosofía de la educación, estudios del currículum, aspectos de sus prácticos para la formación de profesores. Se está como marcando. Mira. ¿Perdón? Siento que se está calentando. Hay que solicitarles que cierren su micro a todos, por favor. De favor, si pueden cerrar sus micrófonos. El anfitrión podría silenciar mejor, por favor, y silenciar la entrada de los chats porque es muy distractiva. Continúa, Fati. Bien. Está cerrado tu micrófono, Fati. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Continúo. Sí, es coordinadora del Seminario de Investigación Didáctica en Educación Superior en el ISUE. En los últimos años ha desarrollado un trabajo sistemático en procesos de asesoría curricular para la modificación de planes de estudio en universidades públicas mexicanas. Ha publicado más de 60 artículos especializados, más de 50 capítulos de libros y con libros con temas relacionados con sus líneas de investigación.
sus sesiones académicas desde 1992 en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COPONA International Research Scientific en educación. Desde 2016, miembro de la Internacional Asociación de Currículums. Su actividad importante para hacer y crecer las artes plásticas en diversas técnicas. Démosle la bienvenida a la doctora y doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a maestras, maestros, funcionarios de la educación estatal, de la educación básica y de las normales en el estado de Michoacán. Un reconocimiento al magisterio michoacano, porque conozco de su compromiso, su valía y su entrega a la educación del estado y del país. Es para mí un gusto tener este encuentro con ustedes. Y por favor no me vean como la especialista. Los especialistas en educación básica son ustedes. Yo lo que vengo a compartir es desde mi mirada, desde mis saberes como investigadora, pero también como docente y como interesada desde la sociedad civil sobre nuestro país. El conocer y debatir en torno al marco curricular, al nuevo marco curricular de la educación básica mexicana y los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria, pues es un asunto que no nada más atañe a los profesores que trabajan en esos niveles educativos. Por la envergadura y la pretensión del proyecto curricular, el nuevo marco, es un asunto que compete a todos los educadores y educadoras, o los que trabajamos en el campo de la educación, a investigadores, docentes, directivos, supervisores, en fin, estudiantes, a directivos y maestros. Son algunas reflexiones y algunas inquietudes que tengo analizado en el nuevo marco que hoy comparo. Pero por favor ayúdenme en la parte de preguntas porque tengo entendido que va a haber un diálogo. Ayúdenme a que mis preguntas y dudas y certezas, porque también tengo ciertas certezas, me permitan seguir profundizando en este nuevo proyecto curricular. Gracias a la profesora Isela, gracias a la Secretaría Estatal en Michoacán por este espacio y voy a comenzar. He preparado una presentación que voy a compartir con ustedes en este momento. ¿Sí puedo compartir, Presa? A ver, ¿lo tienes ahí en verde? Ahí Sí, está. ahí es, sí puedo. Sí puedo. Miren, la presentación es más como una guía para mí, no tanto porque lo importante sea la presentación, pero a veces uno se puede desviar o emocionarse en una parte del tema, entonces yo más bien preparo mis presentaciones como una guía. Voy a tratar de ajustarme a un tiempo prudente, unos 45, 50 minutos, no más, y si puedo menos. Pero por favor yo le pido a Isela o a la profesora Fátima, que están coordinando esto o moderando esto, que si ya el tiempo se acabó o ya están aburridos, si notan que ya están aburridos, me paran, por favor. ¿Sí se escucha bien? Yo escucho ruidos. ¿Se escucha bien, Isela? De repente sí se escuchan ruidos. Les pedimos nuevamente que cierren todos sus micros. Sí. Se escucha claro. Bueno, muchas gracias por tener apagados sus micrófonos, porque así fluye un poquito más, mejor el sonido. Bueno,
Miren, la conferencia está en signo de interrogación. ¿Cuál es el enfoque pedagógico en el nuevo marco curricular de la educación básica? Porque cuando yo pregunté, bueno, ¿qué quieren que yo hable del tema? El tema se puede abordar desde muchos ángulos y depende de lo que ustedes quieran, pues yo podré decir, sí, esto es lo que yo puedo ofrecer y esto es lo que yo puedo ofrecer. Ya preparando la conferencia o la charla, le puse un subtítulo. El subtítulo dice, desde una perspectiva pedagógico-curricular y didáctica, un análisis, dudas y preguntas. Porque es lo que yo puedo ofrecer. Yo soy pedagoga, me dedico a la investigación curricular y didáctica. Y al igual que ustedes, y repito, ustedes son los especialistas en educación básica porque ustedes conocen más que yo sus prácticas en educación básica. He hecho un análisis, he venido haciendo un análisis desde el 2019, cuando las normales organizaron aquellos congresos locales. Uno fue en el Estado de México, te acordarás, Gisela, otro fue en San Luis Potosí, si mal no recuerdo, y el último fue en Baja California. Y desde ahí, las normales, repito, desde las normales se está discutiendo muchas ideas para dónde va la educación. Me recuerdo que se hablaba de la mal reforma educativa del proyecto gubernamental anterior y que aquí venía un nuevo cambio y en eso nos agarró la pandemia, pero aquí estamos siguiendo con esta propuesta. Entonces, yo la he analizado desde esas primeras noticias, digamos, o eventos que iban acaeciendo en relación a darle un giro a la reforma educativa y curricular en particular, ¿no? Entonces, miren, para abordar este tema, voy a la siguiente diapositiva. Pretendo, dependiendo de hasta dónde me dé el tiempo, hablar de tres aspectos. Primero, para hablar, creo yo, del marco, del nuevo marco curricular de la educación básica y de su plan de estudios 2022, uno puede hablar desde un lugar, desde un posicionamiento. Uno no lo puede saber todo. Entonces, se construye una mirada, posicionamiento desde dónde ver el asunto. Y repito, mi mirada es desde la pedagogía, desde el currículum y desde la didáctica. Y eso voy a decir que es la mirada. Después, quiero compartir con ustedes una preocupación, inquietud, resultado del seguimiento que he tenido desde que se publicó el nuevo marco curricular. Empezaron a aparecer los primeros debates. Han habido muchos conversatorios muy interesantes. Tengo una colega mía muy documentada y especialista en el tema de la educación básica y del trabajo con maestros de la educación básica, que es la maestra Catalina Inclán, colega mía de mi instituto. Ella está formando un banco de información muy importante que me dice que ya nada más lleva 40 fuentes. Imagínense todo lo que esto se está moviendo. Pero en eso creo que hay cierta desinformación y mi propuesta es alejémonos de la desinformación y hagamos una lectura informada como parte de nuestra formación y autoformación docente. Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes es una lectura que pretende ser informada y del análisis del currículum pensado, es decir, lo que está escrito, lo declarativo, lo que hasta ahorita se ha publicado del nuevo marco curricular de la educación básica. Y ahí plantearé algo que creo que nos preocupa a todos los y las aquí presentes, que es nuestra formación y autoformación frente a este nuevo reto. Aquí me quiero detener más. Y por último, quiero compartir con ustedes. Uy, no quiere aparecer el 3. Ahí está. Quiero compartir algunas ausencias que observo, pero ojo, las observo o las noto más bien, porque no las observo, porque yo no participo en el diseño curricular.
de los programas ni de la prueba piloto. Acaba de decir la profesora Isela que en Michoacán hay 30 escuelas que van a hacer el trabajo del piloteo y yo creo que hay mucho que aprender ahí. Y ustedes van a saber más que yo y ojalá un día me compartan sus experiencias de la fase piloto de esta nueva propuesta. Y lo que me interesa ahí es ver la posibilidad y la viabilidad del proyecto, ¿no? Y mis dudas, por supuesto. Bueno, voy empezando. ¿Qué es construcción de la mirada? ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que para hablar sobre una temática, problemática u objeto de estudio, como en este caso el nuevo marco curricular de la educación básica 2022, es importante decir desde dónde o desde qué espacio simbólico construimos esta mirada. Es una mirada informada, es una mirada formada, es una mirada construida. Y en este caso, la mirada que yo ofrezco a ustedes es una mirada pedagógica, es una mirada epistémica, es teórica, aunque no voy a hablar de mucha teoría, pero tocaré algunos conceptos. Es una mirada histórica, porque uno al leer la teoría incluso la lee desde su presente, desde nuestra historia presente, pero recuperando la historia del pasado, pero sobre todo mirando hacia adelante, hacia el horizonte, al horizonte histórico posible. Esta mirada construida, o que pretendo decirles a ustedes que he construido, es una mirada ética y política. No político partidista, sino político académica, formada e informada. Es una mirada contextualizada, es social, es ideológica, ciertamente, entendiendo la ideología como esos principios, valores y creencias que forman nuestro pensamiento y que los defendemos porque nos convencen. Podemos cambiarlos, pero yo conformo una manera de pensar que yo le llamo aquí la ideología. No hay ninguna propuesta curricular que no tenga una ideología, ¿sí? Esto lo dice Alfredo Furlan, ¿no? Cuando habla del currículum, habla de la ideología del currículum. Y esta ideología del currículum va cambiando históricamente según los contextos pedagógicos y culturales. Bueno, mi mirada también toca lo curricular, porque como les dije, yo he sido formada y es lo que yo trabajo, lo didáctico igualmente, es lo que yo he sido formada y trabajo. Coordino un seminario de didáctica, como ustedes leyeron en mi semblanza. Es decir, yo solamente puedo hablar desde mi propia identidad, subjetividad y saberes educativos. Eso es construir la mirada. ¿Para entender qué? Pues para entender la pedagogía, esta mirada, aclaro, es una mirada que se construye en síntesis entre lo pedagógico, curricular y didáctico, pero no los veo como separados, sino como aspectos que se van engranando y que se articulan entre sí, y entendiendo a estos aspectos como me regreso. Entendiendo a la pedagogía, la didáctica y el currículum como disciplinas sociales, como disciplina. Aquí quiero aclarar que no estoy hablando desde una posición instrumental o meramente operativa del currículum y de la didáctica y de la pedagogía misma, sino hablo como saberes, como campos de conocimiento, como conocimientos y prácticas, y sobre todo como disciplinas sociales y humanas. La pedagogía no es un conjunto de técnicas, es una disciplina social y humana cuyo objeto es lo educativo y la educación. Y la educación es un objeto complejo, multireferencial, multidimensional, altamente complejo. Por eso, hablar de educación desde una perspectiva pedagógica es hacer un esfuerzo de intelección, de entender esa complejidad. De eso estoy hablando con la mirada. En síntesis, mi mirada, y perdón que hable de mi mirada, porque no puedo hablar desde otra, y mi posicionamiento como docente y como investigador es de donde hablo, porque esto es lo que me permite abordar el tema desde esta articulación de pedagogía curricular y didáctica.
David Pérez Arenas, el doctor David Pérez Arenas del ISEM del Estado de México, sostiene que esta es una mirada, que toda mirada es una mirada construida, formada. ¿Y cómo se construye esta? Pues se construye desde varios referentes. Uno que a mí me interesa destacar porque nos compete y nos compromete, nos preocupa y nos ocupa, es el referente de la formación de las y los docentes, de nuestra formación, tanto la que nos ofrece la institución como aquella que nosotros mismos construimos desde nuestras propias decisiones. Por eso es que yo, si no me da tiempo de hablar de esto, apunto que la formación docente es compromiso de las instituciones, de la SEP, de las entidades estatales, de las entidades que tienen la responsabilidad de la gestión política de crear las condiciones para la formación docente. Aquí estamos en un evento de actualización docente desde el plano de la institución estatal. Ese es un plano. Pero también apelo a esa formación o autoformación autogestionada desde nosotros mismos, desde nuestros grupos de trabajo, desde nuestros grupos de colegas, desde nuestros grupos de maestros, desde nuestros grupos escolares, el consejo técnico que nos apropiamos de consejo escolar, etcétera. Entonces, en este caso, mi mirada, y perdón que puntualice el mí, porque yo estoy en mis zapatos, no puedo estar en los zapatos de nadie más. Mi mirada es esta, no es toda la mirada, no es todo lo que se puede ver, pero es desde lo que yo puedo ofrecer. Y la he construido y se sigue reconstruyéndose histórica y procesualmente, es abierta, es flexible y es relacional, porque articula algunas y diversas dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? Pues la pedagógica, la epistémica, la teórica, la histórica, la cultural, la ético-política, la contextual, la social, la ideológica, la axiológica, la curricular, la didáctica, mi propia subjetividad involucrada en el conocimiento de estas dimensiones y con quien yo interactúo en una relación intersubjetiva para producir conocimiento curricular y didáctico. Desde ahí hablo, ¿verdad? Y es lo que yo voy a ofrecer enseguida. Pasamos entonces en síntesis. Lo que quise decir es que no puedo decirlo todo ni verlo todo, sino voy a hablar desde lo que yo hago, desde lo que yo practico y desde ahí lo que he aprendido de los debates acerca del nuevo marco curricular de la educación básica y de los planes de estudio del 2022. Y pasamos al segundo punto. Por favor, Isela y Fátima, cuando se me acabe el tiempo me paran, me dicen, entren, no se preocupen de interrumpirme. Ya se acabó el tiempo y me dicen. Sí, maestra, no se preocupe, adelante. Gracias. Bueno, pasamos al segundo punto, que es la parte medular que yo quiero compartir con ustedes. La preocupación que tengo de la desinformación que hay sobre el tema, y que nosotros, al menos los maestros, no nos quedemos en la opinología, en juicios rápidos, en la desinformación, sino que pasemos a una lectura informada. Empecemos leyendo qué dicen los documentos, ¿verdad? Y ahí empieza nuestra autoformación. Interesarnos por qué es lo que está pasando en la educación básica en México. Y hasta el momento, ¿cómo va mi lectura? Es lo que puedo ofrecer. ¿Cómo va mi lectura? Porque no la he concluido. Esto va a ser un proceso que viene durante los próximos meses, viene la fase piloto, yo voy a seguir noticias, voy a compartir con la gente que sí sabe de esto, que me diga, porque están más cerca de las escuelas y de los maestros, que me digan qué está pasando primero en la fase piloto, y después, presumiblemente, en la puesta en marcha de la nueva propuesta. Entonces, mi lectura se centra en esto que Alfredo Furlan llama el currículum pensado, es decir, en los documentos, en lo declarativo que contienen esos documentos, en las ideas, en la nueva propuesta del nuevo marco curricular de la educación básica. Y ahí me interesa qué pensamos nosotros. ¿Y qué pensamos? No porque vamos a un curso que nos digan de qué se trata el nuevo marco curricular, sino porque nosotros somos maestros con una capacidad intelectual
hemos sido formados y formadas desde nuestros programas de formación docente, desde la educación inicial, pero también hemos sido formadas y autoformadas desde la propia práctica de enseñanza, desde el propio ejercicio docente. Y ojo, porque esta nueva propuesta curricular apela y le apuesta a los saberes y las experiencias docentes. Aprovechemos el espacio. Si eso dicen, pues ahí vamos las y los maestros. Y para esto de la desinformación, a mí me llamó mucho la atención y comienzo recordando una pregunta que el doctor Ángel Díaz Barriga hizo recientemente a las y los maestros en una conferencia que ofreció estando presente la secretaria la actual exsecretaria, la ahora exsecretaria de Educación de Educación de la SEP, la profesora Delfina. Esto fue el 19 de mayo en el marco de los festejos del Día del Maestro. El doctor dice él, sí, está en YouTube, les puse la liga al final de la presentación, pueden entrar, está en YouTube esta conferencia, y él empieza diciendo, dice, me preocupa una situación que yo veo en las maestras y en el magisterio. Todavía no se han acercado al nuevo marco. Yo creo que en Michoacán no sería tanto el caso. A lo mejor alguien no ha tenido oportunidad de leerlo, pero yo estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen. Por eso les digo que no están ante la especialista. Ustedes saben más de esto que yo. Pero decía el doctor Díaz Barriga, ¿conocen, han leído y han analizado el nuevo marco curricular de la educación básica 2022? Y decía el profesor, nadie alzaba la mano. Y dice, empecé a escuchar, es que no nos los han dado, es que la SEP no nos los ha dado. Y entonces les dice al auditorio ahí presente, a ver, ustedes tienen ahí su celular, abran y busquen en Google nuevo marco curricular de la educación básica 2022. Y los maestros ahí abrieron su celular y lo encontraron. Y ahí estaba. Y les dijo, levanten las manos los que ya localizaron el documento. Y entonces se levantaron muchas manos, o no todas, pero sí muchas manos, de que ahí estaba el documento. Entonces, cuando hablo de una lectura informada, es desde una actitud de no esperar a que nos den digeridas las cosas, sino una lectura informada y una autoformación empieza desde el propio compromiso por conocer, por averiguar, por preguntar y, por supuesto, por presentar reflexiones argumentadas y análisis críticos argumentados. Por ahí empieza la lectura informada. Y entonces, para mí, la lectura informada tiene que ver con asumir la responsabilidad de mantenernos informados de lo que nos pasa en nuestra educación. El tema de la escuela pública, lo que nos pasa, diría Jorge La Rosa, a maestros y estudiantes, no lo que pasa enfrente de mí, de mis narices, no, lo que me pasa a mí porque me involucra y compromete. ¿Cómo vivimos nuestra educación en la pandemia y en la década pandemia, en la que, pues sí, hablo de una década, ya vivimos en una década pandemia, porque pues parece que la cosa no ha pasado, ¿sí? Y dejen de la cuestión de los contagios, que por suerte se han aminorado, pero no desaparecido, lo que nos ha pasado en educación en este acontecimiento pandemia, como lo menciona Silvia. Es todo un acontecimiento que nos dislocó, que nos movilizó y donde aprendimos y desaprendimos nuestra labor docente. Y qué es lo que tenemos enfrente, y que esto ha dado un giro curricular y didáctico fuerte de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, es una lectura desde el presente, como diría el maestro Seme. ¿Desde dónde puedo mirar? Pues desde lo que estoy viviendo y desde mi presente, desde quién soy, desde mi realidad, desde mi entorno más cercano, desde mi escuela, desde mi formación, etc. Y esto hace parte de nuestra formación y autoformación cotidiana. Entonces, empecemos por informarnos, ¿verdad? Siguiente diapositiva, voy. Entonces, hay que ver
sigo insistiendo, superar o al menos no quedarnos en la desinformación y hacer un esfuerzo de una lectura informada y en el análisis del currículum pensado, qué es lo que yo voy a compartir, algo, parte, no lo puedo revisar todo, son documentos muy amplios y profundos que se necesita tiempo, yo lo estoy haciendo, pero lo que aquí les traigo es mis primeras aproximaciones, lo que considero relevante. O lo que la autora llama, Alicia de Alba llama la estructuración formal. ¿Qué es lo que tenemos ahorita del nuevo marco? La estructuración formal, ¿sí? Y eso es lo que ya están disponibles estos documentos en Internet. Estos documentos, ¿no? Entonces, mi propuesta es pasar de la desinformación a la lectura informada y después a lo procesual práctico. Y aquí, ¿qué dice la desinformación? Espérenme que no, uy. Por ejemplo, muy rápidamente, ¿en qué consiste la desinformación? En decir que es un documento ideologizado, ¿sí? De la 4T, de AMLO. AMLO es, a ver, sí tiene mucho que ver el actual gobierno, mucho. Sí tiene que ver la dirección política de la gestión gubernamental actual, sí. Pero cuando decimos que es un documento ideologizado o se dice que es ideologizado, yo me pregunto si una propuesta curricular no le subyace una ideología entendida como ciertos principios, valores y intereses, sí, conocimientos, hábitos, experiencias, todo eso conforma una ideología. Y no hay ningún currículum, ni en México, ni en el mundo entero, que no le subyazca una ideología, una postura ideológica, ¿sí? Que es un documento, es un discurso tropicalizado, es decir, ay, es muy chabacano, trata de ganar adeptos, en fin. Creo que esto es parte de la desinformación. Uy, creo que estas no me quiere dar las entradas. No debía haberle puesto las cortinillas. Yo lo hice para que no apareciera mucha información. Bueno, sigo. Es un discurso, fíjese lo que dice, en donde desaparecen los grados, primero, segundo, tercero, la fase de la educación preescolar, ¿sí? Son documentos, voy a seguir, no me está respondiendo, no sé por qué, el pase de las cortinillas, pero aquí tengo mi... Desaparecen los grados. No, no desaparecen los grados, si leemos con cuidado. Lo que aparecen los grados es organizados de una diferente manera en la estructura formal del currículum. Aparecen organizados por fases formativas, por campos formativos, por ejes articuladores de esos campos formativos, que son transversales a los campos formativos. Vamos a hablar de esto más adelante. La desinformación también dice que desaparecen las disciplinas. Desaparecen las disciplinas. Ya no va a haber historia, no va a haber lectoescritura o español, ya no va a haber química, ya no va a haber física, ya no va a haber ciencias naturales. No. Lo que esta propuesta dice es que bajo la noción de currículum integrado, las disciplinas, o lo que yo nombro el saber escolar y los saberes disciplinarios, los conocimientos disciplinarios, los conocimientos de la ciencia, se acomodan y entran a la estructura formal de diferente manera, ¿sí? Y ahí al final van a ver que yo tengo unas dudas. No me queda aún claro, al menos en los dos documentos que ahorita presento con ustedes, cómo se reacomodan esas disciplinas. Eso viene en los programas y en el codiseño que se le pide hacer a los maestros, que luego hablamos de eso. Es un discurso, no aparecen las viñetas aquí en la presentación, pero estoy siguiendo, imprimí por suerte la presentación. Desaparece la lectoescritura, híjole, desaparece, si desaparece es grave.
La lectura y la escritura son básicas para la formación humana y cultural de nuestras generaciones. ¿Qué dice la desinformación? Los maestros no están preparados para este cambio. Pues hay que prepararnos, ¿no? O yo no lo creo. Hay muchos colectivos docentes que han venido trabajando ya de años atrás, y en Michoacán me consta que hay colectivos docentes que se han comprometido con su formación. También hay una gran desinformación mediática. Creo que los medios han colaborado a esta desinformación. Sí, los medios masivos, la radio y la televisión, etcétera, en las redes sociales. En las redes sociales corre lo bueno, lo malo y lo feo de esta propuesta. Muy bien, hay que echarle ojo, no podemos estar fuera de los medios, pero hay que leer los medios de manera crítica y desde ahí empieza la lectura informada. Ahora, de este lado, ¿qué le pediríamos? Mire, ahí están, ahora sí están apareciendo, lo que ya dije. Ahora, vámonos a la lectura informada. Yo lo que hoy presento son acerca de los documentos, lo declarativo, lo estructural formal curricular hasta ahora publicado. Y es el análisis del discurso del currículum pensado, es decir, los documentos, y quizá de la primera organización hasta donde yo tengo noticia, del arranque del currículum vivido, ¿sí? No se ha puesto a echar a andar más que la fase de la prueba piloto, como ya nos anunció la profesora Isela González, que en Michoacán hay 30 escuelas, como en todos los estados de la República, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos documentos? Son dos. Hay dos versiones de la propuesta. Y entre una versión, que es la de enero del 2022, que se llamó Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, de 159 páginas, y que si uno lee el índice, muchos de los apartados decía en construcción, porque no se había terminado la propuesta. Estaba ya la propuesta en términos generales y amplios también, pero faltaba llegar al diseño de los programas, de los campos formativos, en términos de selección, organización, jerarquización de contenidos y muchos temas más que yo no conozco bien a bien, porque no estoy en el ajo del diseño curricular, ¿sí? Pero sí conozco. Y una vez tuve un taller con las comisiones que estaban trabajando los campos formativos, las 4 comisiones, me invitaron a dar una plática sobre un concepto que yo manejo, las estructuras sintéticas de contenidos. Es un concepto teórico y una metodología de trabajo para el diseño de programas, de lo cual no voy a hablar aquí. Pero sí sé, o sea, menciono esto porque sí sé que hay gente formada para el diseño y que están trabajando desde antes de enero del 22 y han seguido trabajando hasta llegar al documento recientemente publicado de la siguiente versión del nuevo marco, que se publica en el Diario Oficial de la Federación en agosto 22, que seguramente ustedes ya conocen. Yo supongo que ustedes ya conocen estas dos versiones y hay variantes. Variantes no en lo sustantivo, pero sí en la parte de la construcción de la forma, es decir, de lo estructural formal del currículum. Entonces, en esta nueva versión que aparece publicada en el DOF por el acuerdo 14, diagonal 08, diagonal 22, consta de 214 páginas. Miren, yo no creo que sea una cuestión de número de cuartillas, de extensión, sino de que yo me pregunto, y es lo que estoy analizando y comparto con ustedes, ¿qué pasa entre esta versión y esta segunda versión? ¿Qué es lo que aquí se construye de lo que aquí aparecía como en construcción? ¿Sí? Entonces, veamos. Y yo lo que les presento es lo que llevo analizado, que no he terminado, porque estoy haciendo una investigación documental de estos documentos, sí, para ver la dimensión ético-política, la dimensión epistémica, desde una mirada filosófico-teórica histórica, en fin, ese ya es mi proyecto de investigación, por eso es que digo que no he terminado. Sí los he revisado completos, sí los he leído, me he centrado en unas partes más que en otras, pero estoy en el análisis fino todavía del documento. Ahora,
empecemos. Yo dije que trabajaría mi mirada en 3 aspectos: lo pedagógico, lo curricular y lo didáctico. Espero llegar a lo didáctico. Aquí quiero mencionar lo pedagógico. Aquí es una hipótesis de trabajo que la escuché desde los congresos de las normales organizados por la DGESPE en el 2019. Ahí yo noté en lo declarativo de esos congresos y en los resolutivos de esos congresos y en otros espacios que ha organizado la SEP, los foros de consulta, yo veo un retorno de la pedagogía para construir el currículum de la educación básica. Esto se me hace sumamente importante. El regreso de la mirada pedagógica. El regreso de la pedagogía, pero ¿de cuál pedagogía? Como una disciplina humana, social, histórica, política, ética, cultural, axiológica, etcétera, etcétera. Creo que en estos documentos, en conjunto, grosso modo, hay un retorno de la pedagogía. Y esto se nota si tomamos el antecedente de las reformas del 90. La última, la del sexenio gubernamental anterior, ¿sí? El nuevo modelo educativo, el nuevo modelo curricular de la educación básica, ¿sí? El del 2017 que se echó, el 17, que se echó a andar en el 17, en fin. Este antecedente de las anteriores reformas se dieron en el marco del proyecto de la globalización económica y de la sociedad educada, ¿sí? Ojo. ¿A dónde apuntaban esas reformas de los 90 para acá? Para decirlo rápido, porque esto requiere toda una charla aparte, del proyecto de la reforma y la modernización educativa en el marco de la globalización económica, que requería una sociedad o una reeducación de la sociedad para vincularse con este proyecto de la globalización económica, ¿sí? El neoliberalismo, como se le dice por algunos autores. Y en estas reformas, mi hipótesis sugiere que fue la psicología la que desplazó a la pedagogía bajo el discurso centrado en el aprendizaje, ¿sí? Hay que quitar al maestro como la voz del saber y hay que poner al alumno y al aprendizaje. Y está bien, yo no digo que no, nada más que este discurso de el aprendizaje centrado en el aprendizaje, perdón, en la formación centrada en el aprendizaje, apuntaba el discurso de las competencias que eran el discurso formativo para una globalización económica, ¿sí? De esto podemos hablar ampliamente, pero ahí lo dejo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y tengo elementos para sostenerlo, que estas reformas neoliberales hicieron un uso de desde las políticas educativas de la psicología y de las teorías del aprendizaje constructivista y sociocultural. O sea, las teorías constructivistas y sociocultural que yo comparto y que defiendo e incorporo en mi quehacer docente y de investigación, sí, a lo que me refiero es al reduccionismo, por eso llamo un uso político que hicieron las políticas educativas neoliberales en la década de los 90. Y con esto es con lo que trata de romper, crear una inflexión, un giro en el marco curricular de la educación básica, repito, en lo declarativo hasta lo que yo llevo analizado. Hay un giro pedagógico, por eso hablo de un regreso de la pedagogía y un regreso de la didáctica para la formación humana y de una nueva ciudadanía. Este es el gran giro que yo noto entre las anteriores reformas y las siguientes reformas. La desinformación dice, es que esta nueva reforma, este nuevo marco es un caos, porque no sigue a las reformas anteriores. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De cambiar para no cambiar y seguir en lo mismo? Ahora, yo no estoy defendiendo de que esta nueva propuesta del nuevo marco curricular es la panacea, ¿sí? Nos vamos a tropezar y vamos a resolver problemáticas pedagógicas, curriculares y didácticas en el camino, pero a toda puesta en marcha curricular le sucede esto. Por eso es que Furlan hace una distinción entre el currículum pensado, estructurado y el currículum vivido, que es el que se echa a andar. Por lo tanto,
este giro pedagógico, si lo pedagógico es una formación humana y refundar una ciudadanía, reformar las relaciones para relaciones de los sujetos sociales, políticos y educativos para formar una nueva ciudadanía, una nueva nación, ¿sí? Pues esto implica, según lo que declara el nuevo marco, es formar para la dignificación de los seres humanos en lo individual y en lo social. Fíjense, no formar solo y exclusivamente para el trabajo de la economía de mercado, sino formar de formación tiene un enorme peso. No es ni capacitación, no es ni entrenamiento, no es ni animación lo que vamos a hacer los maestros. Los maestros vamos a seguir formando sujetos educativos y sociales. Se pone por delante como una forma de construir esto el diálogo y la dialogicidad. Y aquí está el pensamiento de Freire, o yo lo leo desde Freire, a través del vínculo pedagógico, es decir, a través de la relación entre educadores, educandos, educadores, entendiendo estos roles como los entendía Paulo Freire, como no fijos, no el que sabe ni el que no sabe, sino un intercambio de relaciones intersubjetivas, de necesidades e intereses compartidos en la educación. Hay un vínculo pedagógico nuevo o que se pretende refundar entre la escuela y la comunidad, y esto es un giro fundamental en el nuevo marco, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, cómo la comunidad no va a ser esa escuela que cierra sus muros a la hora que toca el timbre y se encierran ahí maestros, alumnos y se aíslan de la realidad y del mundo, no, sino esa escuela abre sus puertas y se vincula con la comunidad, con el entorno, con el mundo local, lo nacional, lo regional, lo mundial, de los sujetos sociales y educativos. Si por favor cierran sus micrófonos, si son tan amables, hay un poquito de interferencia. Gracias. Cuando decimos hay un giro pedagógico, no es que desaparezca la psicología, ¿sí? Ojo, lo educativo tiene que ver con las múltiples disciplinas, lo psicológico, lo sociológico, lo político, lo ético, lo ideológico, lo económico, ¿sí? No es que desaparezcan las ciencias de la educación, pero ¿de qué ciencias de la educación estamos hablando? De esas ciencias que se articulen al giro pedagógico que se pretende. Y entonces yo observo en los documentos una psicología no ausente, sino más de corte social, para el apoyo de los procesos colectivos en lo cognitivo. Y aquí me surgen preguntas. ¿Cómo vamos a diferenciar en el plano de lo didáctico los procesos cognitivos colectivos junto con los procesos cognitivos individuales de cada niño, de cada niña, de cada joven, ¿sí? Cómo cada niño y joven va construyendo y reconstruyendo sus conocimientos, pero si estamos aprendiendo en comunidad, cómo desde lo individual me incorporo a lo colectivo y cómo lo colectivo incluye lo individual, ¿no? Estas son mis dudas, ¿sí? Que hay que observar en la prueba piloto y en la puesta en marcha de la nueva propuesta. Y finalmente también me pregunto, o digo que este nuevo giro pedagógico tiene que ver con una pregunta que yo me hago. ¿Cómo lo colectivo incorpora, incluye, potencia la individualidad de los niños y las niñas, jóvenes y adultos? Es decir, cómo se produce ese otro eje articulador que es el tema de la inclusión de las diferencias. Esta nueva propuesta no uniforma, ¿sí? Reconoce la diversidad y las diferencias religiosas, lingüísticas, étnicas, identitarias, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver en la fase proceso práctica. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ajá. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la pretensión o el alcance del nuevo modelo, del nuevo marco curricular de la educación básica 2022? En síntesis, creo que hay una intención de transformar el imaginario pedagógico, es decir, hay que
este documento tiene un imaginario. Se dice, ay, es un documento utópico. Sí, necesitamos una capacidad de soñar, una capacidad de creer en un mejor mañana. Necesitamos una utopía, pero utopías viables y posibles, no las utopías irrealizables. Imaginarios pedagógicos. Sin imaginación no vamos a ir más lejos. Entonces, creo que con el retorno de la pedagogía hay un imaginario pedagógico, un nuevo imaginario pedagógico que guíe el giro de la política educativa. Es decir, no una política que domine y guíe todo, sino una política que se fundamente en un imaginario pedagógico. Y esto es muy distinto a los cambios en el marco de las políticas de las reformas sexenales que estaban pensadas para un sexenio. Termina un sexenio, viene otro, hay cambios y algunas se repiten, pero como que no encontrábamos un rumbo, o si lo encontrábamos siempre apuntábamos a esa sociedad global, ¿no? Entonces, en síntesis, así leo estos documentos. Aclaro que es a partir de mi lectura de los documentos, de lo declarativo, de lo estructural formal, que ha generado mucha polémica, ¿sí? Informada y desinformada, y hay una tensión de los medios, y hay críticas desde el desconocimiento, creo yo. Por eso es que tenemos nosotros que salirnos de esa desinformación y trabajarlo como un compromiso formativo de nosotros mismos, pienso yo. Lo cual es todo un reto, por supuesto. Es innegable el debate político partidista, siempre lo va a haber, no lo podemos excluir, pero a nosotras y nosotros, maestros, nos toca atender el debate político epistémico, ¿sí? No la opinología, los opinólogos que ahora parece que dominan los medios. Necesitamos un debate epistémico pedagógico, curricular y didáctico, y estos aspectos que nos llevan a interrogar nuestro propio lenguaje formativo, como diría Giroux, Henry Giroux, el teórico crítico norteamericano, el pedagogo crítico norteamericano, en la década de los 80 decía él, necesitamos un nuevo lenguaje, nuevas categorías, nuevas formas de pensar. El lenguaje no son las palabras solamente, el lenguaje es una forma de pensar y de actuar. Entonces necesitamos nuevos lenguajes y esto tiene que ver con nuestra formación docente. Ahora, esto es lo pedagógico. ¿Qué con lo curricular? Que es la otra ángulo de mi mirada. Me parece que esta propuesta del nuevo marco curricular y de su plan de estudios se adopta una visión o un planeamiento curricular desde una perspectiva social amplia. No es un currículum técnico, no es un currículum instrumental, sino es una propuesta curricular que parte de lo social y apunta hacia lo social desde un posicionamiento y un proyecto, sí, y aquí introduzco el término proyecto político, no político a secas, sino político pedagógico. Aquí está lo que yo sintetizo de lo que dice Alicia de Alba de qué es el currículum. Grosso modo, un currículum es un proyecto político, sí, académico. ¿Y por qué es político? Porque compete a la polis, compete a la nación, compete a todas y a todos. Por eso es político. Lo que hacemos los maestros es político, por supuesto, porque tiene repercusión en la polis, en la sociedad. Entonces, este proyecto, todo proyecto curricular, lo sostienen determinados grupos y sectores sociales que contienden, unos se oponen, y ya lo vemos en los debates, unos se oponen, unos critican, unos rescatan, otros rescatan y critican, que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, todo esto se produce, dice Alicia de Alba, en un devenir histórico, social, cultural, de la educación. Eso es lo que entendemos por currículum. Ahora, desde lo que entendemos por currículum, ¿qué es lo que observamos en la nueva propuesta curricular? Que así como hay un giro pedagógico, hay un giro en la forma de pensar y construir lo que los curricólogos llamamos el vínculo currículum y sociedad. Toda propuesta curricular siempre tiene en mente a qué sociedad se debe y a qué sociedad se dirige. Es decir, lo que da rumbo y direcciona políticamente a un proyecto curricular. Y esta propuesta creo que responde, o yo me hago este currículum que se propone en el nuevo marco,
propone un currículum para qué. Y leyendo, yo nada más estoy sintetizando porque cada apartado, cada capítulo de las dos versiones y comparándolas, vamos a tener que profundizar. Pero de manera muy rápida y breve, lo que esta propuesta, el para qué de esta propuesta, yo le encontré pues que finalmente hay una intención de formar una ciudadanía mexicana, de ahí que se habla de la nueva escuela mexicana, que se constituya y se reconfigure en relación con el otro, con la otredad, con lo exterior, con lo diferente, con la alteridad, donde hay un compromiso social incluyente. Se pretende que no sea una escuela excluyente, sino incluyente, sobre todo, no de los que ya están incluidos per se, los grupos más favorecidos socialmente, esos ya están incluidos desde el siglo XIX en la escuela. Pero desde el siglo XIX en la escuela, y sobre todo en México, hay mucha exclusión de lo escolar. No voy a mencionar estadísticas, pero las hay para comprobar esto, ¿no? Entonces, aquí hay un compromiso social, sobre todo para aquellos sectores que históricamente han estado excluidos del currículum de la escuela, que son los sectores sociales más desfavorecidos, ¿no? En proyectos sociales y curriculares anteriores. En síntesis, se trata de refundar o transformar una nación de ese tamaño junto con la transformación de la educación. Yo digo que la educación no va a transformar a la nación, pero la nación no se va a transformar sin la educación. Y las formas de relación ciudadana con el entorno, ¿no? Con el reconocimiento de la diversidad y las diferencias de los diferentes. Por eso se habla de género, de inclusión, de interculturalidad y de una nueva relación con la naturaleza. Por delante la educación como derecho humano. Esto se repite hasta que se nos quede grabado en la médula de los huesos en estos documentos. Los derechos humanos de los seres humanos para una vida digna, tanto en lo colectivo como en lo social y lo individual, para refundar una nueva nación mexicana de corte democrático incluyente. ¿Cómo voy, Gisela, de tiempo? Bueno, creo que no me responde y estoy viendo, sí, me voy rápido. Esta es la parte más fuerte que... Ahora, ¿cómo? Esto es como el ideario ideológico, qué es lo que hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos redireccionar el vínculo currículum y sociedad. Pues sí, pero ¿y ahora cómo? El cómo en currículum es la forma o lo que toma forma y se estructura, es el currículum formalizado, es lo que se logra organizar de manera sistemática. Y esto es lo que encontramos en los dos documentos a los que hice mención y los programas de estudio, que seguramente, no sé si ya les llegaron a estas 30 escuelas piloto, ahí sí ya no sé, por eso yo ya no puedo decir más hasta ahí, por eso me quedo con los documentos declarativos. Pero yo también aquí veo otro giro en el cómo de la estructura curricular, que es en la forma de seleccionar, organizar y jerarquizar los contenidos. Y cuando hablo de contenidos, ojo, no me refiero solo a los contenidos de las disciplinas o contenidos de lo que yo llamo contenidos de la ciencia, sino también de los contenidos de la experiencia. Para mí, este es un concepto que yo manejo en la estructura sintética de contenidos. Hay que articular contenidos de la ciencia y contenidos de la experiencia. Los documentos hablan de saberes, de experiencias docentes y de saberes docentes. Entonces, este es un reto totototote para los maestros, que no somos ajenos a ello. Lo hacemos en el currículum vivido. ¿Cómo desde nuestras experiencias de enseñanza los relacionamos con los saberes disciplinarios? Sí, tenemos con qué. Y en la pandemia, cuando los maestros hicimos esfuerzos por no hacer todo lo que el plan de estudios decía, porque era imposible en la pandemia, ¿sí? Pero sí los maestros se organizaron, ¿sí? Y organizaron su trabajo
para reorganizar y qué vamos a enseñar, cuáles son los contenidos prioritarios, esenciales, los disponibles. La UNESCO dice, hace poco, saca un informe que dice, se perdieron los aprendizajes. ¿Cuáles aprendizajes se perdieron en la pandemia? Digo, qué bueno que unos se perdieron, pero ¿se perdieron todos? ¿Y no hubieron nuevos aprendizajes generados a partir de las experiencias de los maestros? Pues convirtamos esos saberes y experiencias en contenidos que tengan el mismo peso que tienen los contenidos de la ciencia con los contenidos de la experiencia. En los documentos estos se llaman los saberes docentes y las experiencias docentes. Bueno, no me hacen caso las cortinillas, pero me voy a mí. ¿Cuáles son estas formas de organizar los contenidos? La forma de organizar, ya no existe ese cuadro, el mapa curricular con casilleros. De tal hora a tal hora va español, de tal hora a tal hora va matemáticas, de tal hora a tal hora va geografía, de tal hora a tal hora va ciencias naturales, y así, ¿no? Y a los muchachitos los atiborramos de contenidos de la ciencia, contenidos de la ciencia, contenidos de la ciencia, en todos los niveles educativos. Aquí se trata de romper con la saturación de contenidos que nunca aprendemos. Si a mí me preguntan qué es cualquier concepto de matemáticas, la raíz cuadrada, ya se me olvidó. Ya me olvidó porque no la uso en mi vida cotidiana. La aprendí y la medio aprendí para pasar un examen. Entonces, ¿para qué aprender contenidos de la ciencia alejados de los contenidos de la experiencia, de los saberes y de las vivencias? De eso se trata en esta nueva modalidad. Y entonces, según la propuesta, los contenidos disciplinarios se articulan o se relacionan de diversa manera a través de campos formativos, que son 4: lenguajes, saberes y pensamiento científico. Lo leo porque no quieren aparecer las cortinillas. Saberes y pensamiento científico. Además, ustedes creo que ya los revisaron. Ética, naturaleza y sociedad. Y 4, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Ojo, a ver, entre la versión de enero del nuevo marco curricular, en la versión de enero del 22, hubieron muchos eventos y foros de análisis en donde se invitó a quien quiso y pudo acudir a opinar sobre esa primera versión, el de las 159 cuartillas. Yo vi y les puse la liga al final de un foro que organizó mi instituto, ¿sí? El ISUE en la UNAM, que le llamó el nuevo marco curricular 2022 a debate, ¿sí? Está en YouTube y ahí les pongo la liga. Y me recuerdo que sí, ya es hora de que nos vayamos al restaurante. Espéreme tantito. Y ahí yo me recuerdo que hubieron fuertes críticas documentadas a partir de una lectura documentada de investigadores y especialistas. Me recuerdo las críticas que hacía al documento de enero, porque este evento del ISUE fue en febrero, al mes de que se publica el nuevo marco. Los especialistas lo leen y el ISUE organiza de veras componentes de renombre, la doctora Antonia Candela del DIE, el profesor Ángel Díaz Barriga del IUE, y muchos especialistas que saben de esto. Y me recuerdo muy bien la crítica que hacía la doctora Candela en relación a los contenidos de matemáticas. Ella, vean ese video, no me voy a detener, pero ella le hacía a ausencias y a que ella, conocedora de los temas, especialista en enseñanza de las ciencias y de las matemáticas, dice, esto no puede ser así. Yo creo que esas críticas me consta que fueron escuchadas y reorganizadas porque seguramente en los programas ya aparece una nueva organización de contenidos en los campos formativos y sobre todo otra crítica que aparecía en el documento de enero es la ausencia de la lectura y escritura. Y aquí en el documento de agosto ya aparece explícitamente, se habla de
apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Fíjense, no aprender a leer y escribir nomás a secas, sino aprender a leer y escritura para apropiarnos de las culturas a las que pertenecemos y con las que entramos en relación. ¿Sí? Quiero suponer que esto incluye la comprensión de la lectura y escritura que fue fuertemente impulsada y que no debe de perderse de las reformas curriculares anteriores de la educación básica, la comprensión lectora, la escritura, ¿sí? Pero acá sí hay un cambio. Leer y escribir para apropiarnos de nuestras culturas. Eso, el enunciado mismo nos obliga a pensar qué es lo que está pasando. ¿Qué otra cosa aparecen? Ejes articuladores como la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, muy importante, y el fomento a la lectura y a la escritura y a la educación estética, ¿sí? Eso es muy importante. Hay otros, muy importante en el cómo de la estructura formal, la reorganización de la relación entre contenidos disciplinarios, ciencias, con los saberes de las experiencias de los docentes. Y aquí, maestros, se abre la oportunidad para que pongamos por delante nuestros saberes y experiencias. Y en la misma estructura formal abre el espacio, al menos en lo formal, a través del codiseño. El codiseño, que es la construcción del currículum, así lo leo yo, de abajo hacia arriba, es decir, desde lo que proponen los consejos escolares, los proyectos escolares que se construyen en comunidad, con el entorno, con la sociedad, ¿sí? Y que ahí es la oportunidad de integrar, por eso se habla de un currículum integrado en esta propuesta, integrar todas las disciplinas con los proyectos comunitarios. La comunidad va a ser un eje rector de cómo organizar los contenidos de las ciencias y las experiencias de los docentes. Todo un reto, ¿verdad? Hay una exigencia a volver a pensar la formación de maestros y maestros. Y este es el gran reto que a mí me preocupa, ¿sí? Porque ya no vamos a ser maestros aplicadores de programas. Porque era más fácil o más difícil recibir el programa, denme el programa y yo lo aplico el programa. No. Aquí los maestros somos constructores del currículum. Los maestros somos constructores de las formas de comunicación de los saberes, la didáctica, ¿sí? Los maestros tenemos a través del diseño y de los proyectos comunitarios la oportunidad de hacernos presentes. En fin, en síntesis, yo veo a este nuevo marco curricular como una normativa curricular, ¿sí? Es un nacional, es un currículum indicativo, yo lo quiero ver al menos indicativo, no prescriptivo, como eran las anteriores propuestas curriculares, o siempre han sido todas, no nada más en México, en todos lados. El currículum que dan los ministerios de educación es la prescripción, es la norma, es la ley. Aquí también, porque constitucionalmente es una educación de Estado, así es, públicas y privadas, escuelas públicas y privadas. Pero se abre la oportunidad, o al menos yo así lo leo, que es una normativa curricular de corte indicativa. Me voy a ir más rápido, ya estoy terminando. Mire, al fin aparecieron todo esto ya lo dije, ¿eh? Yo les voy a dejar la presentación como un cuaderno de notas. Este plan de estudios en síntesis cuenta con una estructura con 4 elementos. No los voy a leer. La integración curricular expresada en campos formativos y ejes articuladores. La integración curricular que articula el trabajo interdisciplinario y la problematización con la realidad para elaborar los proyectos escolares, que son a la vez proyectos comunitarios. Algo muy importante que aparece como principio en esta propuesta, en este nuevo marco, es la autonomía profesional del magisterio. Si ustedes recuerdan, y esto es claro que genera polémica,
con esto se empieza de darle la voz a los maestros, se hace una modificación al artículo 3º, se incluye el principio de la autonomía, principios, creo que esto ocurre en el 19, si mal no recuerdo, o me corrigen, ¿sí? Pero ahora se habla de la autonomía del trabajo docente. Y la comunidad, en síntesis, como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es textual, ¿eh? Esto es textual, lo tomé en la página 4 del plan de estudios de agosto. Me voy a adelantar porque no quiero buscar. Y ahorita que pasa la ficha, escucho. han estado. Sí, De favor, escucho, apaga los micros. sí, Ya vamos a terminar la exposición. Este es un esquema, no es mío, está tomado del propio, que sintetiza pues todo esto que he dicho de manera visual y gráfica. Repito, todo esto desde el perfil de egreso, pasando por ejes, campos, fases y programas, están integrados en proyectos culturales y comunitarios. Bueno, con imágenes yo he querido decir, bueno, ¿y cómo pensar las comunidades? Creo que no todo lo comunitario tiene que ser igual. Esto depende del lugar, del espacio-tiempo en lo que está cada quien. Desde comunidades rurales, comunidades de maestros, de adultos, de familias, comunidades de niños, en el barrio, en la zona, comunidades, proyectos en comunidad o trabajo colaborativo de los docentes, que de eso saben mucho ustedes hacer. Miren esta imagen, todo esto lo saqué de internet, que responde a prácticas ya de tiempo, pero que tenemos experiencias que recoger. Aquí esta imagen me gustó, porque son profesores aprendiendo en talleres participativos en las comunidades Wisharitari, que la publica el ITESO. Y aquí lo que me llama la atención es cómo, por eso hablo de una autoformación, de que no viene el especialista a enseñarles, sino un miembro del colectivo, ¿sí? Puede tomar el lugar y un rol rotativo puede tomar el lugar del enseñante y del aprendiz. Hay colectivos docentes en comunidades indígenas con internet buscando, esta es una enorme dificultad y este es un enorme reto, cómo podemos potenciar este proyecto a través de lo digital. Cómo podemos hacer una comunidad con un núcleo integrado. Hay prácticas, hay experiencias de uso de redes para acceder a la conectividad. Aquí seguimos en déficit porque no todo mundo tiene acceso, aquí no todo el mundo está incluido, aunque hay cada vez más sectores que se incluyen a lo digital. Me gustó esta imagen que es real, se abren proyectos de capital. Cuando decimos proyectos comunitarios, ¿como qué? ¿Qué es proyecto? Bueno, pues atender las necesidades de las comunidades y del entorno. Me gustó esta imagen, ustedes, es real, es un proyecto de carpintería, talleres para mujeres colaborativos. Y miren, aquí está, parece ser que las señoras, y creo que junto con un señor, no sé, pero yo me lo imagino así, que esto puede ser una comunidad de un proyecto comunitario construyendo muebles, una cuna. Dígame si no aquí necesitamos saber de geometría, dígame, necesitamos saber de medidas, de matemáticas, dígame si aquí no necesitamos saber de las ciencias naturales, de cómo usar la madera sin atentar con la naturaleza. Y así, costos, díganme si aquí no entra la economía. Entonces, ¿cómo a partir de un proyecto entran las disciplinas esto yo me lo imagino, quiero ver en los documentos y seguramente es que yo me falta llegar a esos documentos. Hay otros tipos de colectivos más en las ciudades, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que si esto es posible, no me voy a detener aquí, pero si tenemos experiencias como la escuela nueva, los objetos de transformación, de currículums integrados en la UAM Xochimilco, Freire a partir de su palabra generadora y el enseñar y aprender a través de la voz de los estudiantes, de que hay
historia curricular de la cual podemos aprender cosas, no para repetir, pero sí para recuperar el potencial alternativo de los currículos integrados, la enseñanza modular, claro lo que lo tenemos. Esto no es nuevo, es cosa que nos pongamos a estudiar. Finalmente, noto algunas ausencias, me quedan algunas preguntas. Una ausencia que detecto, pero más por mi desconocimiento de la gestión curricular institucional, porque yo no estoy en los grupos del diseño curricular y de los procesos de gestión del diseño. Me pregunto yo, ¿y dónde quedó el diálogo entre miembros de las ciencias y las disciplinas de los contenidos y los saberes de las experiencias? ¿Sí? Con esa tablita del taller de carpintería, yo me puedo imaginar que hay matemáticas, ahí entra cálculo, ahí entra la geometría, ahí entra la planeación, la administración, todos esos saberes disciplinarios que necesitamos en un taller de carpintería, ¿sí? Necesitamos herramientas, ¿sí? Necesitamos dibujar diseños de los muebles, pero me falta verlos en la estructuración formal. Hay un enorme reto, la formación docente y la invención de las formas de autogestión para la autoformación que sean reconocidas por los consejos escolares y por todas las instancias de la gestión de la SEP. Esto es el gran reto, ¿no? ¿Cómo recuperar esas experiencias docentes que se produjeron ya en la pandemia, antes de la pandemia, y se producirán seguramente en la prueba en el codiseño? Eso es bien importante. Yo ahí, pues no sé. El reto, otro reto, el maestro para elaborar sus estrategias didácticas tendrá en la acera todo el tiempo la lectura constante de estas 214 cuartillas del plan de estudios. Es un documento que no es como leer el periódico rápidamente, sino son documentos para estudiarlos. Lo demás me lo salto. Ya voy terminando. En síntesis, creo que esta es una propuesta, una apuesta de pensar y reconstruir el vínculo currículum y sociedad. Y significa emprender un proyecto de largo aliento. Es un reto muy grande el que tenemos entre manos. Por eso decía, retomando las palabras de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Están puestas las bases, eso sí. Y esto responde al Dios de anticipación y potencialidad de un proyecto. Un proyecto siempre anticipa un sueño pedagógico, un imaginario pedagógico, y potencia las experiencias históricas de maestros, de estudiantes y de la sociedad civil. Las bases son las nuevas bases de una nueva promesa curricular. Todo currículum es una promesa curricular en términos de Alice Casimiro. Si nos apropiamos de la propuesta... Maestra, me acaba de regar. Estoy ya se va a cerrar la conferencia. Bueno, ya vamos terminando, se los prometo. Perdón por abusar de su tiempo. Si nos apropiamos de la propuesta y ocupamos el espacio del codiseño en colectivos docentes, me pregunto, ¿se abrirá la posibilidad del proyecto en situaciones concretas? ¿Los maestros tendrán márgenes de decisión relativos para apropiarse del espacio que se abre para construir un currículum de arriba hacia abajo? Aquí me faltó cerrarlo. Son preguntas que me quedan y se las comparto porque de esto ustedes saben más que yo. Las instancias de gestión de la SEP a nivel federal y estatal deben abrirse para la participación de las y los docentes y recuperar sus propuestas de codiseño. ¿Es viable este imaginario pedagógico, curricular y didáctico? Puntos suspensivos, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar, o está pasando ya, o empieza a pasar ya. ¿Qué rol nos toca jugar como profesionales de la enseñanza y no solo como aplicadores de programas? ¿Sí? Bueno, hay más preguntas, pero ahí lo dejo. Bueno, las referencias. Y pues muchas gracias por su atención. Disculpen el abuso del tiempo, pero agradezco la oportunidad de compartir mis inquietudes. Gracias. Dejo de compartir pantalla. Al contrario, estimada The recording has Berta, stopped.
Yo te agradezco al ISUE, a todo el equipo de investigadores que nos han apoyado durante mucho tiempo acá en Michoacán. Y bueno, en la Dirección de Formación Continua, en la que yo estoy ahí como titular, tenemos un gran compromiso, las maestras, con los maestros, con los directivos, porque así como iniciaste justo, tenemos mucha información, pero luego caemos en una desinformación, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando en un proceso de formación continua de los maestros, pero también de verdad que es innovador porque es de maestros para maestros. Por ejemplo, tenemos un curso que se llama La Nueva Escuela Mexicana, el proyecto escolar como proyecto comunitario. Tenemos otro que se llama Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo en el otro de habilidades socioemocionales. Tenemos casi 30 ofertas, así le llaman, pero son 30 programas de formación que los maestros diseñaron para regalarnos de maestros. Entonces creo que desde ahí estamos rompiendo ya con algunos paradigmas, ¿no? Donde ya nos daban los programas, así como tanto para la educación básica, y la formación de maestros, ya estaban los programas diseñados por expertos y nosotros nada más los reproducíamos y como si fuéramos objetos. Hoy con esta excelente exposición que nos aducto de pues muchas horas de estudio, de investigación, pues nos damos cuenta que tenemos una gran posibilidad, que hoy nos están planteando un currículum pensado unos desde una política educativa, pero que nos toca a nosotros ir construyendo o ir repensando y rediseñando nuestro propio currículum, ¿no? Desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias, desde nuestros diversos contextos que tenemos en Michoacán. Entonces, nosotros consideramos que este espacio que tú nos has regalado, pues nos lleva a la reflexión y nos abre un panorama y creo que también nos deja un sentimiento esperanzador porque pues hoy el maestro se convierte en un sujeto, no en un objeto. Hoy podemos convertirnos en ese sujeto pedagógico porque ya se recupera la pedagogía que también ya no estuvo en los últimos años. Recuperamos, se le da el valor a la didáctica y el maestro retoma su objeto de trabajo, que es la pedagogía. Claro, también la psicología y las otras ciencias, pero bueno, creo que hoy tenemos esa gran oportunidad. Yo te quiero agradecer desde la Dirección de Formación Continua esta posibilidad. Y bueno, ya lo habíamos programado desde hace muchos meses. Yo les quiero decir, la doctora está muy ocupada y habíamos programado esta charla desde hace ya varios meses. Y bueno, pues miren, vamos a dar unos, no sé, 10, 15 minutos para que no estén también tan cansados, para un diálogo con la doctora, que sean como preguntas un poco concretas, no llevarnos más de 3 minutos en hacer el planteamiento, para darle oportunidad a más compañeros para que podamos dialogar, ¿sí? El material se va a quedar acá con nosotros, se las vamos a hacer llegar a sus correos, también se está grabando la conferencia y la hacemos llegar también a sus correos. Tiene la mano levantada el maestro Mario Guante. Saludos, maestro Mario. Adelante. Un placer desde Tangancícuaro. Un abrazo a todos, hermanos maestros. Una pregunta y más que todo es una propuesta. Hemos estado trabajando al interior de las escuelas en la que es una formación continua y como dice la doctora Isela, sí hemos descuidado el aspecto participativo de los maestros y el sentir propio. Nos hemos basado en la cuestión de la información bibliográfica y creo que en eso estamos cometiendo un gravísimo error, no partir de las experiencias vivenciales. Ya con la maestra Isela tuvimos una experiencia enorme con el doctor Juan Ávila Osornio, en paz descanse, y creo que debemos de no dejar morir lo que iniciamos en aquella niñez, pedagógicamente hablando. Tú eres más pequeña que yo, pero más gigante en la cuestión de la investigación. Te felicito y creo que estamos ahora muy a punto de comenzar, de reaprender a aprender. Es un abrazo para todos y muchas gracias por esta vivencia. Y por aquí estamos a sus órdenes en la Escuela Secundaria Técnica
de Tangancícuaro, Michoacán. La 23 los abraza desde aquí. Muchas gracias, profesor Mario. Nada más quiero enfatizar esto que tú dices, recuperar las experiencias docentes, y yo diría, piénsenlas en el marco del codiseño que les viene, ¿no? O traten de hacer talleres. Por eso es que yo hablo de una autoformación, pero de entrada yo conozco el magisterio de Michoacán y conozco los grupos y los colectivos que ya vienen trabajando. Yo sé que no están trabajando, van a trabajar por esta conferencia o los cursos solamente, sino que ya es parte de su tradición, ¿no? El compromiso con su formación. Y yo lo que les invito es que no bajemos la guardia, ¿verdad? Por ahí en el chat de la presentación, ya la subí al chat, ahí está, a reserva de que también se las envíen a sus correos. Veo y tengo mucho interés en escuchar al profesor Silva, que tiene la mano alzada, y también al profesor Miguel, ajá, que se veo las manos alzadas. Adelante, por favor, Manuel Silva. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Una pregunta, doctora. ¿A qué modelo curricular corresponde este planteamiento curricular o marco curricular 2022? Ajá. ¿Perdón? No entendí la pregunta. Sí, la pregunta es que ¿a qué modelo curricular corresponde el Plan de Estudios 2022? Mira, desde mi propia presentación diría que es un enfoque pedagógico y de un currículum integrado. Desde hace muchos años se habla de la formación integral, del currículum integrado. ¿Qué quiere decir esto? Es tratar de superar la fragmentación y repetición de contenidos, tratar de superar el enciclopedismo, eso de que aprendemos muchas materias y que luego olvidamos más allá del examen, ¿sí? Y pasar de la materia. Un currículum integrado responde a otra lógica de selección, organización y jerarquización de contenidos, de perfiles de formación, de contenidos para alcanzar determinado perfil de formación. Por la rapidez ya no me detuve a ver ese esquema que tomé. ¿Se acuerdan de esos óvalos concéntricos que apareció en una de las diapositivas? Luego lo ven con más calma. Esa es una forma de ver visualmente hacia dónde apunta esta propuesta de integración del currículum integrado, que es el modo, si queremos hablar de modelos, de este nuevo marco curricular. En síntesis, aquí no vamos a ver el mapa curricular clásico con horarios y materias, ¿sí? Sino ahora las materias se van a agrupar por campos formativos, los 4, por ejes articuladores que atraviesan, son transversales a todos los campos formativos. Por ejemplo, el eje formativo del género y el reconocimiento de las diferencias identitarias, sexuales, de género. Eso se puede ver desde la historia, eso se puede ver desde la lectura, eso se puede ver desde la estadística. ¿Sí me explico? Es decir, podemos ver un tema, un objeto, un proyecto de estudio a donde las disciplinas se integren, ¿sí?, a los proyectos. Y los proyectos, ¿de dónde salen los proyectos? Pues del diálogo a través de los colectivos docentes, en sus escuelas, en sus consejos escolares, en las supervisiones, en los sectores, para elegir cuál va a ser el proyecto articulador, ¿sí?, que en esta escuela se asuma, porque es una escuela rural. No pueden tomar un proyecto de la ciudad porque no están en una ciudad, o viceversa. El proyecto de la ciudad no puede tener un proyecto rural. En todo caso, se pueden compartir, pero cada escuela, cada colectivo docente en su escuela, ¿sí?, diseñará o elegirá y construirá cuál es el proyecto comunitario. Y ese proyecto comunitario va a ser como el eje desde el cual salgan
los campos formativos, los ejes articuladores, es lo que yo leo en lo formal. ¿Cómo echar a andar? Ahí está donde queda abierta para lograr este currículum integrado. Sí. Lo vamos a hacer los docentes, entendiendo a los docentes no como aplicadores de programas, sino como tutos formados que somos, con capacidad intelectual y académica, gracias a nuestra formación y experiencias docentes, ¿sí?, para poder hacer este trabajo. Este es el gran reto que tenemos enfrente. ¿Qué tanto de eso se va a lograr? Yo creo que van a pasar muchos ensayos, muchos años para que esto se vaya construyendo. Por eso decía Isela, es un proyecto, va construyendo de manera colectiva. Las bases creo que están puestas y hay que conocer esas bases, creo yo. Gracias. Pero antes tenía la mano alzada el maestro Manuel Silva y aparece la maestra Georgina Mata. Y oigo ruiditos por ahí, si cierran sus micrófonos, por favor. Sí, maestro Silva. Su micrófono que no le escucho. A favor de cerrar sus micros, profes. Cierren sus micros. Perdón, profesor Silva. Mire, se corta su audio. A lo mejor si apaga su video se puede mejorar la señal del audio, creo yo. Ahora sí. Sí, profesor Silva, lo escuchamos. Yo no escucho, no sé si ustedes escuchan. O si nos escribe su comentario o pregunta en el chat, profesor Silva. Esto pasa, esto pasa. Por eso yo decía, la cuestión del digital es toda una complejidad que hay que atender. Bueno, profesor Silva, le volvemos a escuchar, a ver si lo escuchamos, y si no, a ver si se mejora y volvemos con usted y le damos el micrófono a otra persona. A ver. No se le escucha. Mire, le propongo si puede escribir en el chat su comentario o pregunta. Profesor Silva. Y Isela, estate atenta a ver si hay... si hay alguien más que quiera la palabra, hacer algún comentario. Tiene la mano alzada la profesora, creo que el profesor Miguel ya habló, ¿o no ha hablado, profesor Miguel? Sí, sí, me gustaría que nos comentara de los teóricos que alimentan este plan 2022. Ajá. Es Freire, pero ¿qué otros hay? ¿O qué otros nos puede comentar que puedan ser de utilidad? Qué bueno que tocas ese tema, maestro Miguel. Mira, Freire es un referente que yo cité para analizar el documento. Es parte de mi mirada pedagógica. Freire, ¿sí? Conozco lo que dice Freire. Decía, nosotros no podemos enseñar si antes no escuchamos la voz de nuestros estudiantes, de nuestros... No es que yo soy educador y yo soy el que sabe y mira, te voy a enseñar. Aunque yo sé cosas que el alumno no sabe, primero tengo que escuchar su modo de pensar, sus propias palabras, porque yo a lo mejor le hablo con palabras que él no entiende. Tengo que hacer un puente de traducción entre el contenido y el... Bueno, eso decía Freire. Entonces, Freire ha sido un referente, uno de los tantos referentes que yo fui citando en mi presentación. Pero tú me dices, los autores, fíjense que yo hice un ejercicio en el plan de estudios, el de la versión de agosto del 22, me fui a ver la bibliografía, a ver, dije, ¿cómo se construyó esta bibliografía? Y me llevé una sorpresa
que es un documento con formación, un documento que recurre a las teorías pedagógicas, a las teorías didácticas, y ese documento está fundamentada en discursos curriculares y didácticos y ético-político-filosóficos de la educación serios. Vean la bibliografía. Vean la bibliografía de verdad. Segundo, me di cuenta a través de la bibliografía del documento que no son quienes elaboraron estos documentos, no es gente improvisada, ni se elabora desde la burocracia. Seguramente hay directivos burocráticos que organizaron esto, pero le dieron la voz a gente especialista que sabe de currículum y que sabe de didáctica y que por supuesto tiene una posición ideológica, curricular y didáctica. Eso es innegable. Por eso es que hay un giro, ¿sí?, entre las anteriores reformas y esta. Yo no digo que esta reforma va a ser fácil. Es como hacer la vida escolar de otra manera. Cambiar, ¿sí? Yo no creo que en lo que resta del sexenio esto ya arrancó. Esto se va a aprobar y se tendrán que hacer necesariamente ajustes. Por eso hay que tomar la palestra a los maestros. Por eso los maestros tenemos que participar en esto. Yo no estoy en educación básica, pero cuando me dicen que queremos dialogar, ahí voy, maestro. Pero no me vean como especialista. Soy especialista en currículum, sí, en didáctica, sí, pero en especialistas en educación básica somos los maestros. Son ustedes los maestros los que tienen la voz y yo los tengo que escuchar a ustedes, ¿sí me explico? Vean la bibliografía, ¿no? En mi presentación, la bibliografía que yo usé solamente para esta presentación está en la presentación, ya la subí al chat, ahí la pueden bajar y Isela dice que se las va a mandar a sus correos. Ahí está la presentación. Y ahí están algunas de las referencias que cité. Me falta poner algunas, luego te mando la bibliografía completa, Isela, ¿sí? Pero por favor, vean la bibliografía del documento Plan de Estudios. Es muy interesante. Gracias. Doctora Un abrazo. Berta, gracias, sí. Bueno, nosotros hemos discutido con un buen número de maestros acá en Michoacán el modelo. Ajá. Y yo creo que todos lo han discutido y lo han reflexionado. Y tenemos como una idea de que tiene un enfoque, una perspectiva desde la pedagogía crítica. Y cuando tú hoy hablas de Freire y hablas de Alicia de Alba y nos hablas de Furlan, pues bueno, los vamos considerando como todos esos pedagogos de la pedagogía crítica. Cuando nos hablan de que tenemos que considerar a la comunidad desde esa perspectiva pues cultural, histórica, social, política, pensamos en una epistemología pues descolonizadora. Por ahí tenemos algunos que lo hemos discutido de esa idea, esa esperanza de que podemos transitar a otro paradigma, de que están las teorías, pero el maestro necesita apropiarse también de la teoría para poder entender este nuevo planteamiento, porque sí es un nuevo planteamiento después de más de 30 años en el país de planes de estudio estandarizados, instrumentalistas. Entonces, creo que queda claro porque están preguntando en el chat. Entonces, pues si nosotros pensamos en un cambio de paradigma, pues tenemos que transitar, y ya lo dijo la doctora, pues hay metodologías participativas, hay metodologías críticas, hay metodologías tradicionalistas. Tenemos que empezar a discutir en comunidad de aprendizaje. Ya no somos ni escuelas, tenemos que vernos como comunidad, que aprendemos entre unos de otros, y que él tiene menos años de servicio puede aprender más rápido con alguien que le pueda dialogar su experiencia y apoyarlo. Tenemos que creer que las escuelas se pueden rediseñar, repensar, y que hoy tenemos esa posibilidad, porque el currículum lo plantea por ser un currículum flexible, integrado, porque la misma reglamentación del artículo 3
de la Ley General nos plantea esas posibilidades, pues de ahí hay que agarrarnos y empezar a emanciparnos, pues, de todas esas políticas que nos tenían, pues, detenidos, ¿no? De un programa, de un plan, de una planeación. Hoy tenemos posibilidades de hacer nuestros propios proyectos de escuela, considerando el contexto, considerando que el aprendizaje sea situado y que sea significativo. También lo plantea el plan de estudios. Entonces, creo que apenas empezamos como a adentrarnos. Mira, hemos hecho muchas conferencias. Yo sé. Hoy se nos registraron más de 1,000 maestros. Y bueno, creo que hay mucho interés. Vamos como de menos a más. Qué bueno, yo les me da agradezco mucho a todos. Ya estamos por terminar. Tiene la palabra, le damos la palabra a la doctora Leticia y a la maestra Georgina. Y con eso vamos cerrando, ¿les parece? Gracias, sí, claro que sí. Sí, muchas gracias, maestra Isela. Maestra, pues qué gusto tenerla aquí en este espacio y creo que toda esta compartencia de información pues nos permite dilucidar de la oportunidad que tenemos los profesores y profesoras para crear y recrear el trabajo en las aulas. Hablaba usted de la importancia de la bibliografía y de revisarla, sobre todo porque creo que de los 355 referentes, solamente 21 corresponden a mujeres. Entonces, ocupamos nosotras las mujeres también alzar la mano y ponernos más bien a arrastrar el lápiz y escribir, porque es muy importante y muy necesario. Y creo que está hecha la mitad en este programa 2022. Falta la otra mitad, faltamos nosotros, faltamos subirnos al tren, como decía el doctor Sergio Quirós Miranda, pero subirnos al tren y tomar el área del maquinista para echar para adelante y comprometernos a leer, que fue con lo que empezó su trabajo del día de hoy. Si no leemos, vamos a tener siempre un chicle masticado y creo que a nadie nos gusta el chicle masticado. Creo que es una gran oportunidad y hay que tomarla. Muy agradecida. Lo dices bien, bien bonito. Comparto tu enseñanza, maestra. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a usted y felicidades. La maestra Georgina creo que también tiene su mano alzada. Sí, claro. No voy a encender la cámara para que no haya interferencias. Primeramente, doctora Berta, felicitarla. Usted inició con una palabra clave que me encantó, la visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos ver? Y sobre todo, doctora, qué bueno que usted nos hace mención de que la información está y que depende de cada uno de nosotros que nos dedicamos a esta tan laudable profesión de investigar. Ya no se vale decir, no sé, no me llegó la información. Ya no se vale, porque la información está. Muchas gracias por ese cumplido, porque fue un cumplido y un recordatorio muy importante. Bien, en el nuevo marco curricular 2022, considero de gran importancia que usted fue tan asertiva en que queremos formar una nación inclusiva. Ahí me quedo con esa palabra, igualdad para todos. Pero bien, haciendo recordatorio de todo lo que usted nos compartió, repito, tan asertivamente, queremos formar esa sociedad que estamos esperando todos, porque la verdad, yo he vivido grandes experiencias con mis compañeras maestras en los consejos técnicos que vaya, es ese codiseño, ¿verdad? Que está muy enfocado a que nosotros ahí tenemos parte para discutir, para aportar, porque no se nos va a dar todo.
no se nos va a dar todo en la mano. Tenemos que investigar, tenemos que formar parte de este nuevo currículum 2022, que ciertamente me atrevo a decir que usted dijo algo bien importante. Vamos a empezar por la comunidad, por lo que nos compete, por priorizar lo que tenemos en inmediato y empezar a hacer esos cambios en nuestra comunidad. Porque yo considero que usted ha retomado teóricos tan importantes que por aquí tome nota, pero que sí ciertamente Paulo Freire dice, trabajo en comunidad. Y el trabajo en comunidad se refiere a que todos somos importantes, a que todos debemos de ser escuchados, a que todos debemos de ser incluyentes en una sociedad que esperamos. Usted lo dijo, no es fácil, es un reto, pero el maestro va a ser ese vínculo autónomo que va a tener la oportunidad de transformar a una sociedad que nosotros queremos, que sí va a ser a futuro. Ahorita vamos a trabajar con escuelas pilotos, en cada entidad federativa, ¿verdad? Pero quiero agradecerle, doctora, principalmente porque coincido mucho con usted, me di a la tarea de investigar y usted le dio a lo más importante. No quiero decir más allá de lo que no es, pero sí son cuestiones políticas. Usted habló de esas cuestiones políticas, porque como maestros formamos parte de una comunidad, de una sociedad, de un país y estamos involucrados en ello. Entonces, estas malas informaciones, o no sé cómo quisiéramos llamarles, es lamentable. Pero lo más importante es que nosotros nos empoderemos de toda la información y no esperemos que nos llegue de la secretaría, qué sé yo, nosotros la podemos bajar ahorita de internet. Muchísimas gracias y yo agradezco y coincido mucho con usted. Muchísimas gracias y felicidades por esta ponencia. Gracias. No, al contrario, gracias. La agradecida soy yo, gracias. Buen día para todas. Para todos. Buenas tardes. Bueno, si ya no hay otra participación, doctora Berta, te agradecemos desde Michoacán, todos los maestros, las maestras, y vamos a difundir la grabación. Hemos tenido hasta 8,000 maestros que ven nuestras conferencias, entonces va a llegar a muchos maestros de todo el país, porque hay de varios estados aquí. Y bueno, todos estamos interesados en dilucidar, ¿no? ¿Qué es el que hay? Que el trasfondo pedagógico, psicológico, el ideológico también. Creo que nos has hablado de verdad de manera magistral. Me he equivocado en estar ahí detrás de ti. Y te agradecemos mucho. Ya sabes. Ya, te vamos a mandar un reconocimiento ya a tu correo por escrito, pues firmado por mí. Muchas gracias. Y ya el lunes te lo hacemos llegar. Muchas gracias a todos y a todas, y estén al pendiente de la siguiente conferencia que tenemos. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Isela. Gracias. Gracias a todas. Buen provecho. Gracias, linda tarde. Hasta luego. Gracias. Ale, buen día. Irma, todos los que entraron, hasta luego. Isela, gracias, doctora, hasta luego.